Buenas noches, profesor. Buenas noches, señorita, ¿cómo han estado? Bien, sí, señor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo han estado? Permítanme un segundo, le doy aquí ingreso a los que están pendientes. Doctor, buenas noches. Compañero, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Muy buenas noches. ¿Necesitas hacer la afiliación 1 de abril para pagar el pago? ¿O qué es lo que necesitas? No entiendo, me perdí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo me le va? Muy buenas noches. Bueno. Buenas noches. De nuevo para todos, muy buenas noches. Un placer saludarlos. Espero que esta semana anterior les haya permitido renovar fuerzas, ánimo, entusiasmo y de nuevo con las pilas puestas para esta parte final del semestre que por las circunstancias todo indica que nos toca concluirlo mediante los procedimientos y los mecanismos virtuales que hemos venido utilizando. Profe, se escucha muy bajito. Sí. Ahí como me escucho. Ya, ahora sí mejor. Es que escuchaba muy bajito, como cuando se pierde, se va perdiendo el sonido. Ya. Bueno, bien. Ocupémonos esta noche. Hemos venido desarrollando desde las clases anteriores de una manera paralela, de una manera, digamos, simultánea. Les agradezco, por favor, controlar los micrófonos para que los ruidos domésticos no nos interfieran y no perturbarnos la concentración en el desarrollo de la clase. Decía que en las clases anteriores nos hemos venido ocupando de las dos corrientes filosóficas que son predominantes en el mundo jurídico. Las tesis justnaturalistas y las tesis justpositivistas. De las tesis naturalistas hemos hablado pues de sus fundamentos, de las dos grandes manifestaciones que al interior del justnaturalismo existen. El llamado justnaturalismo teológico religioso. Profe, nuevamente tiene el sonido. Profe, qué pena si no se le escucha. A ver, ¿ahí me escuchan? Ahí sí ya mejor. Bueno. Decía que hemos venido desarrollando en las últimas clases el tema relacionado con las dos grandes corrientes filosóficas que al interior del derecho, digamos, marcan la ruta de las grandes discusiones de carácter jurídico en el plano filosófico. Las tesis justnaturalistas y las tesis justpositivistas. En ese orden de ideas hemos consignado o expresado, digamos, como los elementos nucleares o centrales de una y otra corriente. De la corriente justnaturalista anotábamos tal vez en la última charla la existencia de dos vertientes al interior del justnaturalismo, el llamado justnaturalismo teológico o religioso y el denominado justnaturalismo racionalista, que si bien parten de la convicción o de la afirmación de que hay derechos que son de orden natural, desde luego la fuente de donde emanan esos derechos naturales es diferente para los unos o para los otros, para los teológicos o religiosos. Esos derechos tienen como fuente la divinidad, a Dios como creador supremo del universo y como dador de todos los ordenamientos jurídicos,
en esa categoría de clases de leyes que mencionamos aquí, a las que hicieron referencia San Agustín y Santo Tomás de manera principal, y las tesis racionalistas fundadas pues en que los derechos naturales emanan de la razón, y por otro lado, las tesis positivistas también en sus elementos nucleares, bajo el supuesto básico de que la validez del derecho no depende de que tenga un contenido ético o moral, sino fundamentalmente de la validez que en el proceso de expedición pueda tener la norma. Para equilibrar un poco las cargas, en tanto de pronto nos hemos explayado un tanto más en las tesis naturalistas, hablemos esta noche del positivismo, de algunos otros elementos del positivismo, pero para ello es necesario, en primer término, hacer algunas referencias a su más grande exponente, al señor Hans Kelsen, el filósofo jurista austriaco, que es el gran impulsor de las tesis positivistas en el mundo de lo jurídico. Es tal vez el más connotado exponente, y por lo demás, como lo hemos afirmado en pasadas oportunidades o en clases anteriores, considerado por muchos el gran jurista del siglo XX, por lo menos de la primera mitad del siglo XX, porque las tesis positivistas que surgen a finales del siglo XIX y se consolidan en la primera mitad del siglo XX tienen sin duda a Hans Kelsen como su gran protagonista, su gran autor. A propósito del tema que ustedes están trabajando acerca del juicio de Nuremberg, del debate que se suscita en Nuremberg, algunos autores, cuando hacen alusión a Hans Kelsen para la época de la posguerra, es decir, cuando se realiza el juicio de Nuremberg, afirman que el gran derrotado de la Segunda Guerra Mundial no fueron ni los alemanes, ni el fascismo, ni la coalición de fuerzas que encabezaba Alemania junto con Italia y Japón y en fin, todo el sector que finalmente es derrotado. Dicen algunos teóricos, algunos analistas, digamos, de la historia universal, que el gran derrotado que los grandes derrotados no son ellos, que el gran derrotado es el señor Hans Kelsen, porque en el juicio de Nuremberg, justamente, lo que se derrota en el plano de la discusión jurídica es la teoría del positivismo. Cuando llegamos a la Segunda Guerra Mundial, el positivismo tenía una gran preponderancia, estaba en un gran auge, era, excúsenme el término un tanto juvenil, era la carreta de moda, y lo que impactaba en el mundo académico, en la ciencia del derecho, en las grandes discusiones jurídicas era la filosofía, digamos, predominante, pero como consecuencia el justnaturalismo se encontraba, digamos, en un proceso de estancamiento, de cierta crisis. El juicio o los juicios de Nuremberg lo que le permiten es al justnaturalismo reposicionarse nuevamente y volver a equilibrar las cargas, si ustedes me lo permiten, en relación con el positivismo, para que la discusión se haya mantenido desde entonces, digamos, hasta cierto punto en un plano de igualdad, de fuerza de las dos corrientes. Desde luego, en los días de hoy, con visiones un tanto renovadas, hay corrientes, digamos, renovadas del positivismo, visiones mucho más actualizadas en el plano de lo filosófico jurídico de lo que es el positivismo en un plano original. Y de igual manera el justnaturalismo también ha mostrado, si se quiere, avances conceptuales en relación con lo que es, por sobre todo, el justnaturalismo de carácter teológico, que ya decíamos toma como fuente la autoridad de la divinidad como fuente del orden jurídico supremo. Hans Kelsen es un jurista austriaco, él es nacido en Austria. De hecho, toda su corriente filosófica es denominada por algunos como la Escuela de Viena, porque él se educa en Viena, es académico en Viena. Sus primeras producciones, digamos, filosófico-jurídicas, pues obviamente las hace en el mundo académico de Viena, pero todas esas circunstancias de la guerra y de previas a la guerra, por supuesto, lo obligan va a Alemania, ¿no? Pues va a Alemania, la cumple también algunas actividades académicas, pero el ambiente de la guerra con la que él no estaba comprometido, pues no era fascista, desde luego,
así el fascismo haya pretendido en Nuremberg apoyarse en sus tesis filosófico-jurídicas, pues las circunstancias de la posguerra lo obligan a viajar a los Estados Unidos, allí se residencia, y allí continúa su vida como docente, como filósofo, obviamente profesor de las grandes universidades americanas. Y si mal no estoy, Hans Kelsen muere en el año de 1973. Todavía creo recordar, estábamos en la universidad, el impacto que produjo en el mundo académico la muerte del jurista Hans Kelsen. Kelsen estuvo en Colombia, ¿no? Para completar estas referencias anecdóticas o históricas, biográficas del señor Kelsen. Estuvo en Colombia, fue profesor invitado en la Universidad Nacional, en algunas otras instituciones universitarias, dictó conferencias, compartió aquí varios días, hizo observaciones sobre algunas circunstancias de carácter jurídico nuestras, sobre todo en relación con el ordenamiento constitucional y de manera puntual cuando examinó los mecanismos de control constitucional que nosotros tenemos previsto, un tema sobre el que quiero un tanto más adelante hacer una muy breve referencia o alusión, digamos, a los temas capitales o centrales de lo que es el control constitucional, porque el control constitucional deriva justamente en buena parte de las ideas positivistas o de la filosofía jurídica del señor Hans Kelsen. Bien, hay un libro que es, pues, por aquí está, que es el libro de la teoría pura del derecho del señor Hans Kelsen. Este es un texto de obligada revisión, de obligada lectura, obligatorio, pudiésemos decir, en el proceso de formación de todos los abogados y por sobre todo, naturalmente, de quienes tengan alguna inclinación por los temas del derecho público, del derecho constitucional, de la filosofía del derecho y digamos un tanto por los temas menos mecánicos, mucho más filosóficos de lo que es el derecho. Este es un texto que, si se me permite también, no puede faltar en la biblioteca de ningún abogado. Y como las cosas buenas, es un libro breve. Claro, hay ediciones que por venir comentadas o ediciones, por ahí tengo otras, vienen mucho más voluminosas, pero su texto simplemente original es un texto muy sencillo, es un texto, digamos, no es voluminoso, no es dispendioso. De manera que yo les, no quiero decir que es lectura obligatoria, pero sí lo sugiero necesariamente como un libro que debe consultarse para acrecentar y consolidar la formación jurídica de ustedes. Qué pena. Se llama La teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Es un libro que lo consiguen en cualquier venta. ¿Sí? En ventas de libros de segunda, consiguen ediciones populares, baratas, ahí medio piratas, pero la idea no es comprar una edición tampoco tan carente de seriedad, de fidelidad o ilegal, pero se consiguen ediciones baratas, muy bien armadas, fieles a su texto, incluso algunas con referencias que le permiten a uno, pues, ahondar la consulta de el señor Hans Kelsen y de sus postulados o de sus tesis de carácter jurídico. Entonces, bueno, yo sí hago aquí un paréntesis para rogarles el favor de que en lo posible seamos puntuales para ingresar a clase. Pues sí, llevo 15 minutos dando ingreso a la gente. Como el curso es numeroso, pues eso siempre me distrae un poco aquí. Y desde luego tengo que procurar que todos participen. Por eso les encarezco en lo posible, yo sé que lo posible es posible, que estemos puntuales para en 5 minutos evacuar el ingreso de todo el personal al sistema. Bien, entonces les recomiendo leer el libro de la teoría pura del derecho del señor Hans Kelsen. ¿Qué se propone el señor Hans Kelsen? Hans Kelsen, en su obra, Teoría pura del derecho, pues aborda el estudio del derecho, obviamente en su visión estrictamente positivista, ¿sí? Y pretende explicar y justificar el derecho por el derecho mismo. Vayan hilando con la tesis que hemos expuesto de que para el positivismo el derecho es derecho en cuanto se expida conforme al procedimiento que el mismo derecho dispone, debe darse para que se pueda configurar la norma jurídica con eficacia o con validez. Entonces, el planteamiento de Kelsen comienza justamente por
por afirmar, y esa es la esencia, digamos, el núcleo de la filosofía positivista en el mundo de lo jurídico, explicar y justificar el derecho por el derecho mismo. Cuando digo que lo que pretende es explicar y justificar el derecho por el derecho mismo, lo que estamos significando es que Kelsen pretende que el derecho por sí solo tenga una explicación sin necesidad de tener que recurrir a elementos o a conceptos ajenos o extraños, como dice él, a lo que es el derecho en sí. Entonces, por eso se llama su obra Teoría Pura del Derecho. Es una decantación, un sumum, ¿sí? Del derecho visto como derecho, prescindiendo de cualquier otro ingrediente que pueda concurrir, como en el caso de las tesis naturalistas, el concepto de la moral, de una moral que puede ser religiosa, una moral que puede venir cargada de prejuicios de otro orden, y que por supuesto, para traer un término de moda en el planteamiento de que esos elementos extraños vienen a contaminar el derecho como tal, y por eso Kelsen lo que plantea es que el derecho debe explicarse por sí mismo y que debe omitir cualquier otro elemento, cualquier otra consideración que le resulte totalmente ajena a el derecho. Kelsen formula, ¿por qué formula Kelsen ese planteamiento? Porque a Kelsen le preocupa mucho justamente lo que anotaba, que al derecho concurren una serie de ingredientes que no son jurídicos propiamente. La sociología, por ejemplo, la psicología, por ejemplo, a veces la historia misma, es decir, un conjunto de disciplinas que si bien informan y como se dice tradicionalmente en los cursos de introducción al derecho, son auxiliares del derecho, terminan, en el criterio de Kelsen, digamos, impregnándolo, influyéndolo, contaminándolo, deformándolo y por consiguiente pierde la esencia que como derecho debe tener, esa expresión pura del derecho. Es que Kelsen titula su libro Teoría Pura del Derecho, pero su teoría es justamente eso, una teoría del derecho sin ningún otro ingrediente, simplemente derecho como derecho y por derecho, pudiésemos decir, en la expresión del señor Hans Kelsen. Entonces, él dice que todos esos elementos extraños le restan credibilidad al derecho, le restan cientificidad, le restan credibilidad, básicamente. Por consiguiente, pierde naturaleza, pierde eficacia, por sobre todo pierde eficacia el derecho cuando a él concurre, que es lo que, insisto, en el campo o en el planteamiento naturalista es esencial, el ingrediente de lo moral, de lo ético, para poder determinar el carácter de lo justo. Entonces Kelsen dice, no, esos son ingredientes que vienen a restarle validez a la norma jurídica. Ahora, digámoslo desde ahora, Kelsen no es que considere que no existe la moral o que la moral sea mala como tal, ¿sí? Simplemente lo que Kelsen plantea es que la moral es irrelevante para otorgar validez a la norma jurídica, es decir, no puede trascender, ¿sí? El que la moral sea el elemento determinante de la eficacia o de la validez de una norma jurídica, porque ese es un ingrediente extraño, un ingrediente ajeno, contaminante, digo yo, a propósito de la coyuntura por la que la humanidad atraviesa por estos días. Entonces, Kelsen diseña una metodología para garantizar la pureza del derecho. Insisto, cuando hablamos de pureza del derecho es que no concurran a la formación del derecho otros ingredientes fuera de los meramente jurídicos de derecho por derecho, para evitar justamente que el derecho pierda esa pureza que es lo que le da, según Kelsen, la validez y la eficacia a la norma de carácter jurídico. Kelsen, cuando habla de la teoría pura del derecho, pues obviamente plantea que a la ciencia jurídica no pueden concurrir, ya lo hemos dicho, elementos extraños, ¿sí?
porque esa ciencia contamina el contenido de la norma jurídica y por consiguiente la degrada un tanto y le hace perder la validez y la eficacia. Pero sobre todo, Kelsen dice lo siguiente, insisto, no niega que la moral exista y que la moral sea importante. Para Kelsen la moral es importante en la relación derecho-justicia, pero no en la formación del derecho. ¿Sí? Para Kelsen la moral existe, por supuesto, y la moral es una categoría, digamos, ética trascendente, pero es lo que dice, no puede ser un ingrediente en la formación del derecho. Porque si la moral, dice Kelsen, si la moral fuese un ingrediente, un elemento sustantivo, capital, determinante en la formación del derecho, pues entonces tendría que haber una sola moral, moral única. Y no existe una moral única. La moral es un concepto relativo, dice Kelsen. Y en ese orden de ideas, si la moral es un ingrediente del derecho, pues el carácter relativo de la moral haría que el derecho no fuera uniforme, que el derecho no fuera igual, que el derecho se valorara según perspectivas éticas o morales que, por supuesto, terminan finalmente creando una especie de confusión en relación con la misma eficacia o validez de la norma de carácter jurídico. ¿Cómo define entonces el señor Kelsen el derecho? El señor Kelsen define el derecho en los siguientes términos, de manera textual, lo tomo aquí del libro: un sistema de normas que regulan el comportamiento humano. Un sistema de normas que regulan el comportamiento humano. Eso es el derecho para Kelsen. Simplemente no tiene ningún otro aditamento, ningún otro concepto que le dé valoración distinta. Simplemente el derecho es un sistema normativo o un sistema de normas que regulan el comportamiento humano. Simplemente eso. Sí, cuando le preguntan a Kelsen qué es el derecho, pues simplemente dice que el derecho es el conjunto o el sistema normativo que regula el comportamiento humano, para calificarlo, digamos, en términos generales, porque Kelsen no formula su teoría para, digamos, una rama específica del derecho, no, es una teoría general. Por eso está la discusión en el plano, en el mundo de lo filosófico, en cuanto abarca, digamos, la concepción del derecho en términos generales. ¿Qué dice Kelsen? Una norma jurídica no vale por tener contenido determinado. Esto que estoy leyendo es textual de Kelsen. Es decir, no vale porque su contenido pueda inferirse mediante un argumento deductivo de una norma fundante básica presupuestal, sino por haber sido producida de una determinada manera, en última instancia, por haber sido producido de la manera determinada por una norma fundante básica propuesta. Por ello, y solo por ello, pertenece la norma al orden jurídico cuyas normas han sido producidas. Entonces, por eso decía, Kelsen formula todo a partir de una metodología, digamos, de un planteamiento, es que las normas jurídicas, para garantizar su pureza, devienen siempre de una norma de carácter jurídico y no de juicios morales o de juicios o elementos, digamos, de otro orden, de otra categoría. En ese orden de ideas, para Kelsen, el derecho no puede hallar validez por fuera del derecho. El derecho no puede hallar validez por fuera del derecho. Lo que convalida al derecho es el derecho mismo como la norma se ha expedido. Valga decir, en tanto la norma se dicta, se da o se expide conforme al derecho mismo dispone que la norma debe ser elaborada o debe ser creada. Y entonces surge un concepto que es trascendente en el planteamiento de Kelsen, es el concepto de la norma fundante. Para Kelsen en realidad no existe sino una norma, la norma fundante, la norma superior, porque de ahí derivan todas las demás normas del mundo jurídico, todas las demás normas de un universo jurídico derivan el planteamiento del señor Kelsen. Entonces, eso es importante, detenernos aquí un segundo
en este punto de Kelsen para advertir que de ese planteamiento condensado en la cita que me he permitido leer, derivan tres grandes, digamos, conclusiones o tres grandes observaciones en relación, deducciones en relación con la teoría del señor Kelsen. En primer lugar, lo que se llama la teoría de la construcción jurídica escalonada, que es lo que algunos denominan la pirámide de Kelsen. ¿Sí? Todo deriva de una norma jurídica que tiene la condición de norma superior, que es la norma suprema de todo ordenamiento jurídico. ¿Qué significa la palabra suprema? Alguien que me dé una respuesta ahí rápida. ¿Qué entiende por suprema? Que no hay nada superior a él. Que no hay nada por encima a ello. Efectivamente, Dios es un ser supremo, rezan los textos teológicos, porque por encima de Dios no hay absolutamente nada, ¿cierto? Cuando aludimos a la metáfora del cielo, queremos decir que es lo más alto que hay, que por encima del cielo no hay absolutamente nada. Cuando usamos el término cielo en las conversaciones comunes o coloquiales, pues eso es lo que queremos significar. Y eso es lo que también en términos teológicos nos traduce el concepto de cielo, la idea platónica de la ciudad ideal o la idea agustiniana de la ciudad de Dios, un mundo realmente perfecto. Entonces, lo supremo traduce que por encima de esa norma no hay nada. Y si por encima de esa norma no hay absolutamente nada, todas las demás normas de un universo jurídico derivan necesariamente de esa norma que Kelsen denominó la norma fundante. La norma fundante porque es la piedra primera de la cual derivan todas las demás normas del universo jurídico. Por eso, la teoría de Kelsen suele denominarse en el mundo académico como la teoría de la construcción jurídica escalonada, porque todo el ordenamiento jurídico se nos presenta. Ustedes saben lo que es una pirámide, y creo que en algunas otras asignaturas de pronto han hecho referencias a lo que es la figura de la pirámide de Kelsen. Pirámide de Kelsen, que entre otras cosas, él no la denominó así, ¿no? La expresión pirámide de Kelsen la construye uno de los alumnos más destacados de Kelsen, otro filósofo de origen austriaco, por supuesto, el señor Adolfo Merck, quien en sus conferencias también, profesor universitario, autor, filósofo, pues, de elevada condición, pues cuando presentaba la teoría de Kelsen, él terminó construyendo esta figura geométrica de la pirámide de Kelsen para querer expresar o indicar de la mejor manera la idea kelseniana de la norma fundante y de la relación que según Kelsen existe entre todas las normas del mundo jurídico. Todas están debidamente concatenadas en un plano de jerarquía, ¿no? Ustedes recuerdan la pirámide de Kelsen, pues en la cúspide, digamos, en el cielo, en el techo jurídico, está la Constitución, que es el ordenamiento supremo del Estado. Valga decir, por encima de la Constitución no hay absolutamente ninguna otra disposición, porque si llegare otra disposición a querer ocupar el puesto de la Constitución, pues esa sería una nueva Constitución. En teoría no puede haber nunca una norma superior a la Constitución. Que si llegare otra, pues esa será una nueva Constitución, por supuesto. Pero no podemos idear una categoría jurídica que nos resulte superior al concepto de Constitución, porque la norma constitucional está imbuida de la expresión o de las condiciones de su esencia, la cualidad de lo supremo. Si ustedes miran el artículo 4 de la Constitución, ¿alguien tiene por ahí alguna una Constitución a la mano? ¿Ninguno tiene una Constitución a la mano? Bueno, el artículo 4 de la Constitución justamente lo que nos dice es... ¿Sí la tiene por ahí? Sí, señor. Hágame el favor, colabórenos con la lectura del artículo 4 de la Constitución. Artículo 4 de la Constitución de los principios fundamentales. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros. Hasta ahí, suficiente. Digamos que en esos dos primeros conceptos que ha leído contenidos en el artículo 4, ahí está Kelsen metido en la Constitución nuestra. Ahí está Kelsen. ¿Por qué?
Porque la Constitución dice es norma de normas. La Constitución es norma de normas. ¿Qué traduce literalmente esa expresión? Pues que es la norma superior. Que si es la norma de normas, si es el rey de reyes, como dicen en el Festival Vallenato, ¿qué quiere decir? Que por encima de ella no hay absolutamente ninguna otra norma. No puede existir una norma que sea superior al ordenamiento constitucional. Ese es el principio de la supremacía de la norma constitucional. Cualidad que es intrínseca a la norma constitucional es la condición de ser suprema. Todas las demás normas del mundo jurídico dependen de la norma constitucional. Es que si ustedes miran el derecho, todas las disciplinas, todas las asignaturas, todas las ramas o especializaciones del derecho tienen como punto de partida el ordenamiento constitucional. No podemos pensar que exista una disciplina jurídica que no tenga conexión. Y déjenme decirlo, conexión umbilical, es decir, debida con el ordenamiento constitucional del Estado. Uno se sorprende, para no decir que se desconcierta cuando le oye a los estudiantes, ay, es que a mí el derecho constitucional no me gusta, es que a mí lo que me gusta es el civil, el penal, el laboral, qué sé yo. Pues es una visión errada, porque todas las disciplinas jurídicas parten del derecho constitucional. Esa es la matriz, ese es el punto de nacimiento. No hemos ideado, no podremos idear, es absolutamente utópico concebir que exista una disciplina jurídica que no tenga conexión con el ordenamiento constitucional del Estado. Si ustedes miran los artículos, sobre todo de la primera parte de la Constitución, lo que se hace ahí es sentar las bases del derecho penal. La vida humana es inviolable, por ejemplo. La propiedad privada se respeta, que es a su vez el punto de partida del derecho civil. La libertad de empresa, el punto de partida del Código de Comercio. El trabajo, se garantiza el derecho al trabajo, el punto de partida del derecho laboral, el principio de la solidaridad contenido en la Constitución, el punto de partida del derecho tributario, toda la reglamentación del funcionamiento del poder público, el punto de partida del derecho administrativo. Bueno, no hay una disciplina jurídica que no tenga una conexión con el ordenamiento constitucional. ¿Por qué se explica? En el marco de lo kelseniano, porque la Constitución es la norma suprema, en la que está en el techo, y de ella derivan absolutamente todas. Y por consiguiente, todas las normas del mundo jurídico están conectadas a la Constitución. Todas están conectadas a la Constitución. Subordinadas, en una conexión de subordinación a la Constitución. Supeditadas al querer de la norma constitucional. Si no, la supremacía no sería cierta. Si no fuese así, ¿sí?, pues no podríamos hablar de la supremacía de la norma constitucional como una cualidad intrínseca a este tipo de disposiciones o de normatividad. Entonces de ahí se desprenden todas las disciplinas. Y el ejercicio de construir la pirámide de Kelsen no es otra cosa distinta que ubicar en el ángulo de la pirámide, en el espacio que da la pirámide, todas las distintas disposiciones de un mundo jurídico, de una sociedad jurídica. ¿Qué normas van después de la Constitución? Bueno, miraríamos las leyes, de acuerdo a la categoría de leyes. ¿Qué posición tendrían los tratados internacionales? ¿En qué posición se ubican mejor los decretos del gobierno? Si en el mismo plano de las leyes, si por debajo de las leyes, según el tipo de decretos. ¿Qué posición tendrían los decretos de los ministerios? Es decir, de todas las dependencias administrativas. ¿En qué punto, en qué grado, en qué peldaño de la pirámide colocaríamos las decisiones del gobernador, las ordenanzas de los departamentos, los acuerdos municipales, los decretos o resoluciones de los alcaldes? Es decir, todo. Esa es la pirámide de Kelsen. La construcción, la ubicación en esa área geométrica que la pirámide configura, todo el universo jurídico de un Estado. No puede haber una norma por fuera, ni puede haber una norma, insisto, que no tenga conexión con el principio de la norma fundante, valga decir, con la norma constitucional. Esa es la primera consecuencia, digamos, que se infiere de lo que hasta el momento, y por sobre todo de la última parte de la cita que dice de Kelsen, se desprende el principio de que la norma constitucional es suprema y por eso se construye la pirámide de Kelsen, digamos la construcción jurídica escalonada, me gusta más esa expresión, que la pirámide de Kelsen, porque es más original de Kelsen,
y más de jurista, ¿no? Lo otro es como más de ingeniero, más matemático, más eso de pirámides. Entonces, eso es lo que traduce la construcción jurídica escalonada o la pirámide de Kelsen, que todas las normas están dentro de ese universo jurídico. Según sea la amplitud del ángulo de la pirámide, según sea la amplitud del ángulo de la pirámide, si la pirámide, escúchenme que yo hago aquí una especie de símil, si la pirámide es cerrada, pues quiere decir que es una sociedad cerrada jurídicamente. Si la pirámide es abierta, pues quiere decir que es una sociedad abierta jurídicamente porque caben un sinnúmero de disposiciones o de decisiones provenientes de las fuentes del poder público. Bien, pero también deriva una segunda consecuencia, y la anunciaba al inicio de esta charla. Si la norma constitucional es suprema, ¿cómo hacemos para garantizar que eso sea cierto y no se quede, excúsenme la expresión, en mera carreta, por no decirlo en otros términos, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para garantizar que eso que afirmamos en el derecho o en teoría constitucional, que la norma constitucional es por esencia, cualitativamente, norma suprema en todo ordenamiento jurídico? ¿Cómo hacemos para garantizar que eso sea cierto? Y que cuando yo actúo o dispongo una decisión contraria a la Constitución se imponga la norma constitucional. ¿Cómo hacemos para que eso sea cierto? ¿Sí? Entonces, viene la segunda deducción que continúa a partir, que continúa ahí en la lectura del artículo 4 de la Constitución. El compañero que leyó el artículo nos dijo: la Constitución es norma de normas, primer presupuesto de Kelsen que fija el principio de la supremacía de la norma constitucional y de la cual, digo, deriva la construcción jurídica escalonada por la pirámide de Kelsen. Nos dijo a renglón seguido: en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y otra norma jurídica, se aplica la norma de carácter constitucional. Obvio, si la norma constitucional es la suprema, ¿cuál es la consecuencia? Que prevalezca siempre que tenga un conflicto. Su autoridad como norma no se la discute ninguna otra norma jurídica. No se la discute ninguna otra norma jurídica. Entonces, surge el principio de la prevalencia como consecuencia de la supremacía de la norma de carácter constitucional. Y entonces se materializa en nuestra Constitución el principio de la prevalencia kelseniana, de la prevalencia de la norma constitucional derivada de la tesis kelseniana, cuando nos dice la Constitución ahí en ese párrafo que alcanzó a leer el compañero, que en todo caso en que una norma constitucional y otra norma cualquiera choquen, se enfrenten, porque la una diga algo contrario a la Constitución, ¿cuál norma se aplica de preferencia? El conflicto lo resolvió la misma Constitución, se aplica de preferencia la norma de carácter constitucional, porque esa es la manera de garantizar que el principio de la supremacía sea cierto. Ahí no dejó puertas abiertas para interpretaciones distintas. Si ustedes se encuentran en su vida jurídica como funcionarios, como operadores de norma jurídica, pero no necesariamente como funcionarios, sino aún en el mundo de lo particular, frente a una circunstancia en que una norma cualquiera resulte contraria a un dictado del texto constitucional, no pueden dudar en cuál norma aplicar, porque el problema está resuelto de manera tajante, categórica, en el artículo 4. En todo caso de incompatibilidad, ¿qué significa incompatible? ¿Quién me quiere decir qué es lo incompatible? ¿Nadie? Que no hacen relación la una con la otra. Que no pueden subsistir dos circunstancias al mismo tiempo. Lo incompatible es lo que no puede darse simultánea o coetáneamente, o lo uno o lo otro. Por eso se acaban los matrimonios, porque llega un momento en que uno de los dos dice: esto es incompatible, ya no podemos vivir más, y chao, cada cual coge por su lado, porque la circunstancia hace que no sea compatible. Lo incompatible es lo que no es compatible. ¿Qué es lo compatible? Lo que se puede dar de manera simultánea a dos situaciones
que se plantean de manera simultánea, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de que un congresista no puede ser al mismo tiempo congresista y ministro, porque la Constitución dice que es incompatible con el cargo de congresista, con la dignidad de congresista, desempeñar otra función pública. Es incompatible. O lo uno o lo otro. Pues aquí es exactamente igual, solo que el conflicto de normas se resuelve a favor de la Constitución. Por ejemplo, un tanto, digamos, extremo. Imaginémonos que ustedes son mañana jueces, inspectores de policía, pues para no avanzar todavía tanto en las pretensiones profesionales. Y la autoridad de policía le lleva capturado a un delincuente y le dice, señor inspector o señor juez, aquí le pongo a disposición a este señor a quien encontramos robando gallinas a las 10 de la noche en tal parte. Listo. ¿Qué hace usted? Inicia el proceso correspondiente. Y encontró, se puso a mirar y encontró y abrió el código. Abre el código. Se me fue aquí la... ¿Me oyen? Sí. ¿Sí me oyen normal? No. Sí, señor. Listo. Ya. Digo en el ejemplo, para mejor comprensión de lo que quiero decir, ustedes cogen el código y miran a ver qué delito es y entonces encuentran el artículo 803.000. El que robe gallinas a las 10 de la noche será condenado a pena de muerte. Y eso dice la ley. Y es una ley que fue expedida por el Congreso, está en el Código Penal y que tiene vigencia. Tiene vigencia porque no se ha sacado del mundo jurídico. Y la ley, en tanto no haya una decisión que la saque del mundo jurídico, es de obligatorio cumplimiento. Entonces, ¿qué situación enfrentaría? Que la Constitución dice en el artículo 11 no habrá pena de muerte porque la vida humana es inviolable, pero ustedes se encontraron con una disposición que dice que para determinado delito hay que aplicar la pena de muerte. Por eso pongo un ejemplo extremo para fácil comprensión del tema. Desde luego las realidades a veces no son tan pedreras, tan grotescas, pero el propósito del ejemplo extremo es para que ustedes capten la idea de lo que quiero decir. Pues, ¿cuál es la realidad o cuál es la situación en la que se ven abocados? A tener que aplicar una ley que es contraria al ordenamiento constitucional, porque la ley dice que le aplique la pena de muerte a ese delincuente, pero la Constitución le dice que no lo puede hacer, porque se garantiza la vida humana y no hay pena capital en ningún caso. ¿Cuál norma aplica? La Constitución resolvió en virtud del principio de la supremacía de la norma constitucional ese conflicto jurídico y dispone, sin lugar a vacilaciones de ninguna especie, que la norma a aplicar es la norma constitucional. Entonces ustedes tendrán que decir como juez que efectivamente el señor fue sorprendido, es delincuente, incurre en la conducta de ladrón de gallinas, pero que no le puede aplicar la pena porque la pena resulta contraria al ordenamiento constitucional. Se abstiene de aplicar la pena porque es contraria al ordenamiento constitucional. Manera de garantizar el principio de la supremacía. Hay naturalmente diseñados otros mecanismos de control constitucional. Hay otros mecanismos de control constitucional, sobre los que decía yo también al comienzo de la charla que él sí tuvo ocasión de examinar, de analizar con los profesores universitarios de ese entonces en Colombia. Por ejemplo, el mecanismo de la acción pública de inexequibilidad que le permite a los ciudadanos demandar una norma cuando consideren que es contraria al ordenamiento constitucional. El llamado control preventivo, que se aplica para determinadas normas antes de que éstas se pongan en vigencia. El llamado control automático que estamos aplicando ahora con ocasión de todos los decretos legislativos que el presidente dicta haciendo uso de las facultades que el estado de emergencia que impuso por razón de la pandemia le otorga. Para esos decretos, por ser un estado de excepción, que es constitucionalmente una circunstancia bastante delicada, es constitucional, pero es una circunstancia extrema, estado de excepción, tiene una regulación constitucional muy precisa y dispone la Constitución que esos decretos serán objeto de lo que llamamos control constitucional automático. Valga decir, la Constitución dispone para garantizar que el principio de la supremacía de la norma constitucional sea cierto la existencia de controles constitucionales. El primero de los controles es ese que da
el artículo 4, que cuando hay incompatibilidad entre las dos normas se aplica de preferencia la norma constitucional. Y existen otros controles constitucionales que no son del caso detallar aquí, imagino, entiendo que eso forma parte del curso de teoría constitucional, cuando ustedes vean con mayor detalle el principio de la supremacía de la norma constitucional, ahí seguramente examinarán todos los mecanismos de control constitucional que la doctrina o la teoría constitucional, y sobre todo en el caso de Colombia, ha logrado idear para garantizar el principio de la supremacía de la norma constitucional. Terminemos de leer la parte pertinente del artículo 4 que nos quedó haciendo falta. Si alguien me ayuda, por favor. El complemento del artículo 4, doctor. Sí, habíamos leído que es norma de normas, que en todo Sí. caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y otra, cualquiera del mundo jurídico, se aplica de preferencia la norma constitucional. ¿Qué sigue ahí? Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. Listo. Entonces, para garantizar el principio de la supremacía de la norma constitucional, que es consecuencia del planteamiento kelseniano, se idean, hay dos caminos. Primero, el de la obediencia que por mandato constitucional nos impone a todas las personas ese texto que el compañero ha leído. Es deber, y está ratificado en el artículo 95 de la Constitución, es deber de todas las personas actuar con sujeción al ordenamiento constitucional del Estado. Es el deber. Esa es la primera forma de garantizar el principio de la supremacía, en cuanto nos establece un deber de tener que actuar con sujeción a la Constitución Nacional. Pero puede ocurrir que no lo hagamos de manera consciente o inconsciente. De pronto actuamos inconstitucionalmente o en contravía de un precepto constitucional sin querer hacerlo. Pero de todas maneras vamos en contravía de la norma constitucional y entonces ahí es cuando surgen los mecanismos de control constitucional que citaba hace un instante para procurar que cuando una norma jurídica se da en contravía de la norma fundante del Estado, de la norma suprema, esa norma no se puede aplicar. Para eso existen los mecanismos de control constitucional que he citado, el control constitucional por vía de excepción, que es ese que tiene contenido el artículo 4, el control constitucional de acción pública, el control constitucional automático, el control constitucional preventivo, la acción de nulidad por inconstitucionalidad o el medio de control de que habla ahora el CEPACA, y la tutela. La tutela es un mecanismo de control constitucional. ¿Por qué? Porque cuando yo acudo en tutela, lo que le estoy diciendo al juez es, protéjame un derecho que está consagrado en la Constitución, y en tanto está consagrado en la Constitución, por eso son derechos fundamentales, tienen preeminencia, prevalecen por sobre todo lo demás o por sobre cualquier otra consideración fáctica o jurídica. Entonces, esos son los mecanismos ideados para cuando no actuamos con sujeción al deber constitucional de tener que hacerlo, se disparan. Se puede acudir a una especie de herramientas, de armas jurídicas, digo yo a veces, para procurar que una norma que se ha dictado en contravía al mandato constitucional se saque del mundo de lo jurídico. Eso significa, a propósito del tema, la expresión inexequibilidad que ustedes oyen con suma frecuencia. La Corte declaró inexequible. ¿Qué quiere decir inexequible? Que no se puede continuar aplicando. ¿Por qué no se puede continuar aplicando? Porque la encontró inconstitucional. El razonamiento o el juicio valorativo de la Corte es si eso no es constitucional. Y llega a la conclusión de que no es constitucional, en tanto choca con una norma cualquiera del texto constitucional. La consecuencia, ¿cuál es? Declararla inexequible, es decir, determinar que esa norma no se puede continuar aplicando. Eso significa inexequible. Ahora, por supuesto, cuando decimos que es exequible, ¿qué quiere decir? Esa norma se puede continuar aplicando porque no va en contravía de ningún precepto constitucional. Y valga también a propósito de estos temas, que son más del mundo de la teoría constitucional, pero en tanto hacemos mención a Kelsen, creo que es de interés recordarlos.
Digo, valga precisar que cuando la Corte declara la inexequibilidad de una norma, no la está anulando. La Corte no anula. La Corte no mata normas jurídicas. La Corte no deroga normas jurídicas. No tiene competencia para ello porque la norma no es hecha por la Corte. Entonces no tiene atribuciones para eso. La atribución de la Corte es para declarar la inexequibilidad, es decir, para decir esa norma no se puede continuar aplicando. Es como sacarla del mundo jurídico. Pero la norma puede quedar ahí. Y de hecho queda en el ordenamiento jurídico. Digamos, para hacer un símil, como un satélite girando alrededor de la Tierra indefinidamente y nunca aterriza. ¿Por qué no puede aterrizar? Porque la Tierra no se lo permite. ¿Por qué no puede esa norma declarada inexequible aplicarse? Porque la Constitución no se lo permite. La Constitución no se lo permite. Hay por ahí un profesor, un autor universitario, catedrático, que a propósito de esta expresión que yo utilizo, hace un símil astronómico con el control constitucional. Él dice, mire, el Sol es la Constitución, la Tierra gira alrededor del Sol, y la Tierra depende de la rotación del Sol. Depende en su rotación del Sol, en su movimiento del Sol. Si la Tierra no se mueve, pues obviamente se produce un fenómeno físico que puede conducir a la extinción misma del sistema. El Sol es la Constitución, la Tierra es la ley, dice el profesor cuando construye ese símil, ¿no? Es lo mismo acá. La ley debe ir siempre en órbita, en sintonía con la Constitución, porque la Constitución es el Sol está ahí, todo lo demás gira alrededor de él. La ley gira alrededor de la Constitución y debe estar sometida al ordenamiento constitucional. Y agrega el profesor, para terminar el símil, la luna gira alrededor ¿de quién? De la Tierra. Entonces los decretos de las demás autoridades girarán alrededor de la ley. Y en tanto giran alrededor de la ley, pues están girando indirectamente alrededor del Sol. Y ahí se manifiesta todo el principio de la subordinación de las normas jurídicas como consecuencia de la posición o de la tesis de que no existe sino una norma jurídica. Tesis kelseniana, la llamada por él la norma fundante. Todas las demás normas son consecuencias o derivaciones de esa norma que tiene el carácter de norma suprema. Finalmente, para concluir el tema de los mecanismos de control constitucional, que quería citarlos de manera muy rápida porque es consecuencia de la construcción más importante del señor Kelsen, el principio de la supremacía de la norma constitucional. Les digo, hay dos maneras. Dando cumplimiento al deber que tenemos de acatar la norma constitucional, pero cuando no lo hacemos, pues se disparan mecanismos de control que hacen que el juez, el guardián, porque así dice el artículo 241, si ustedes lo miran, a la Corte Constitucional se le confía la guarda del principio de la supremacía de la norma constitucional. La Corte es un guardián, es un celador jurídico. ¿Qué cuida o qué cela? Que ninguna disposición vaya en contravía de la norma constitucional. Y en cuanto la encuentra, la saca. No la mata, la saca del mundo jurídico y no permite que se aplique. Eso es lo que explica en muchas ocasiones, mis queridos jóvenes, cuando ustedes miran las codificaciones, ¿sí? Los códigos, que encuentran que un artículo cualquiera del código dice declarado inexequible. ¿Qué quiere decir? Que no se puede aplicar. ¿Por qué el editor está obligado a reproducir la norma? Porque la norma no ha sido anulada, no ha sido derogada, no ha muerto, simplemente que no se puede aplicar. Es como un ser latente en estado vegetativo. ¿Está muerto? No, está ahí, quietico. No se ha muerto, pero no tiene vida en la realidad. Eso significa la expresión inexequible. Para terminar con un ejemplo que me permita hacer comprensión de los mecanismos que nos obligan a actuar con sujeción a la norma constitucional. Y este es un ejemplo que, bueno, el que no es padre de familia es hijo de familia, y saben que esta es una norma casi que imperativa. El hijo o los hijos actúan con sujeción a los deberes que sus padres les imponen. Simplemente los padres dan unas pautas y los hijos obran con sujeción a esas pautas. ¿Papá me da permiso de ir a una fiesta? Sí, pero llega a la 1 de la mañana. ¿Cuál es su deber? Llegar a la 1 de la mañana. ¿Me presta el carro? Sí, se lo presto, pero no me toma trago y el carro estará guardado en el garaje a la 1 de la mañana. Perfecto. Tiene unas pautas. ¿Qué hace el hijo? Obra con sujeción a esas pautas.
que en tanto obra con sujeción a esas pautas, ¿tiene conflicto con la norma del padre o con el padre? Ninguno. Ese es el deber que la Constitución nos impone a los colombianos, el deber de actuar con sujeción a la Constitución, y en tanto lo hacemos, pues no vamos en contravía del ordenamiento y por consiguiente no tenemos conflicto con el sistema normativo, por lo menos constitucional. Pero ¿qué ocurre si en el ejemplo que propongo, la hija no llegó a la 1 de la mañana, sino llegó a las 6 de la mañana? La fiesta estaba tan buena que la muchacha perdió la noción del tiempo. En lugar de dar cumplimiento a la instrucción de la madre o del padre de llegar a la 1, llegó a las 6 de la mañana. O el muchacho, los amigos lo convencieron de que eso, compremos una botellita de aguardiente y nos la tomamos, y le dieron las 8 de la mañana borracho y con el carro. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó? Actuó en contravía de un deber, ¿cierto? ¿De cuál deber? Del que sus padres le impusieron. ¿Cuál es la consecuencia? Para restablecer el imperio de la voz del padre, que es la voz suprema, o de la madre, pues de los padres en términos generales. Como no se sometió al deber, ¿a qué acuden los padres? A otro conjunto de mecanismos sancionatorios. Usted no me vuelve a ir a fiestas. Por lo menos en 6 meses no me va a fiestas, ¿cierto? A mí no me vuelva a decir que le preste el carro. Ni se le ocurra. Es decir, dispara unos mecanismos de control. Cuando, en el ejemplo que propongo, no se acató el deber que se tenía de actuar con sujeción al padre. Bueno, mecanismos de control que pueden ser de otro orden, si se quiere mucho más extremo, lo echa de la casa, lo coge a juguete, qué sé yo, en fin, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que cuando no se actúa con sujeción al deber que se impone, pues vienen las sanciones, vienen los mecanismos de control, los mecanismos sancionatorios. Pues eso es lo que el artículo 4 de la Constitución consagra, para garantizar la fuerza que como norma suprema tiene el ordenamiento constitucional, es que tenemos el deber de actuar con sujeción, y eso lo dice el artículo 95, consúltenlo por su propia iniciativa, de actuar con sujeción a la Constitución. Pero cuando no lo hacemos, la Constitución tiene previstas unas herramientas, unas armas jurídicas a través de las cuales se restablece el principio de la supremacía. Cuando yo dicto una disposición, como en ese ejemplo extremo que propuse, de pena de muerte para quien robe gallinas, el control constitucional se acciona, se dispara para evitar que se apliquen normas que van en contravía del texto constitucional. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento en relación con lo que me he permitido exponer? ¿Alguna duda? No, señor. Todo, digamos, entendido, claro, alguna otra dificultad sobre el particular. Bueno, entonces, en esa presentación que vengo haciendo de los conceptos básicos del señor Kelsen, me he querido detener en este punto, que son consecuencias trascendentes, repercusiones constitucionales de las formulaciones del señor Kelsen, de que el sistema... bueno, hay una tercera teoría, ¿no? Es en tanto formula que es una tercera deducción. No alcanzaremos hoy a hacer mayor explicación del mismo, pero enunciémosla. Surgen discusiones al interior del derecho, también dos grandes corrientes jurídicas, la corriente monista y la corriente dualista. La corriente monista, de la cual es teórico el señor Kelsen, es que no existe sino un solo orden jurídico. No hay más. El orden jurídico es uno solo, que tiene como norma fundante en el planteamiento de Kelsen a la norma de carácter internacional, porque es, según dice Kelsen, en la pirámide de la norma superior. Y la corriente dualista, que como de su denominación puede inferirse, niega la teoría de que solo existe un orden jurídico y plantea, no, existen dos órdenes jurídicos. El orden jurídico de los estados, que tiene como norma suprema la Constitución, y existe el orden jurídico que conforma las normas que conforman las normas de derecho internacional, que por principio no priman, dicen los dualistas, por principio no son superiores al ordenamiento constitucional de un Estado. Y esa es la tesis nuestra, de alguna manera, en cuanto afirmamos
que la Constitución es norma de normas, es decir, así sea una norma de derecho internacional, por principio no prima en el ordenamiento jurídico colombiano. De ese tema nos ocuparemos en la próxima charla para continuar exponiendo los elementos centrales, las formulaciones, digamos, capitales o básicas del señor Hans Kelsen en este libro de la teoría pura del derecho que nos toca desempolvar y que a ustedes pues les recomiendo, así como una recomendación obligatoria, tener que consultar. Entonces, ahí, por ejemplo, aquí encuentro el capítulo de la norma fundamental, que es ese planteamiento conceptual que aquí me he permitido citar. La norma fundamental, la validez y eficacia del orden jurídico, la norma fundamental del derecho nacional, es una norma del derecho internacional. Por eso digo que Kelsen es el teórico de la teoría monista de que solo existe un orden jurídico, que no hay dos órdenes jurídicos, que es uno solo, que el orden jurídico de los estados está sometido al orden jurídico de la comunidad internacional, mientras que los dualistas dicen eso no es cierto. Hay dos órdenes jurídicos y se genera una discusión por lo demás bastante polémica. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra inquietud? ¿Pregunta? Profe, tenemos una consulta entre todos referente al juicio que su merced subió. Da una indicación de hasta el 19, pero en la plataforma está la indicación hasta el 17. Entonces, existe esa confusión que si hasta el viernes o tú lo vas a dejar hasta el fin de semana. Bueno, a ver. Efectivamente, yo cometí un lapsus ahí. Se me confundió en relación con otro curso la fecha y en el mensaje de plataforma puse que el 17, hasta el 17 había plazo y en el texto que le subí a la plataforma decía que hasta el 19. Como la plataforma se cierra el 17, pues en principio el plazo sería hasta el 17. Pero si el grupo considera que necesita 2 o 3 días más de plazo, no hay ningún problema. Entonces yo puedo perfectamente recibir trabajos hasta el día lunes, martes. Lo que pasa es que ahí sí no sé si la plataforma lo reciba. Tendrían que enviármelo ya a mi correo personal si el sistema se niega a permitirles el ingreso del trabajo. De manera que no hay ninguna dificultad, joven. Si usted considera o que necesitan un par de días más para meditar sobre el tema, pues no hay ningún problema. Podemos extender el plazo hasta el día 19. Es por lo que está un poquito extenso y les deja hacer un buen trabajo y hacerlo con fundamento. Sí, porque claro, es un juicio eso se trata. nuevo que no conocemos. Sí, exactamente, no todos conocemos la historia y pues estamos como apenas alimentándonos de qué ha pasado para poder escoger nuestra postura y de ahí pues argumentar frente a lo que la idea del ejercicio es, bueno, primero que se recreen. Todo esto es para recrearse, nada es para torturarse. Segundo, para que cumplamos un postulado que me propongo yo siempre, reflexionar, pensar. No es otra la razón principal de este curso, que frente a todo siempre pensemos, ¿no? Que creo que lo he dicho aquí, cuando nos entreguen un expediente en la vida profesional, como jueces o como litigantes, y estamos recibiendo el expediente, no nos asalte la inquietud, ¿será que se pierde? ¿Será que se gana? ¿Será que me equivoco? ¿Será que sé? No sé. No, cojan el expediente y léanlo y reflexionen y piensen. No, ¿Qué les parece? Después sí cojan el código y la jurisprudencia, se forman primero su concepto personal. De eso se trata, de que apliquen los pocos conocimientos que sobre el particular puedan haber captado o tener, y eso les solidifica el conocimiento. De cuando uno hace uso de lo que tiene, pues se genera una memoria, digamos, un tanto biológica que les permite de una vez asimilar ese conocimiento. Ahora, no excluye, pues, que, como lo dicen ustedes, ahonden o exploren con mayor detenimiento en relación con el tema. Es un ejercicio interesante. Digamos que a rato es un tanto lúdico, ¿no? Como que goza uno participando en esa discusión de cuál de las dos tesis realmente puede aplicarse o debería aplicarse. Bien, ¿alguna otra inquietud? Si no es mal, jóvenes, les deseo buena noche, que descansen, nos veremos dentro de 8 días. Y queda claro que los que no alcancen a subir el trabajo el viernes, que perfectamente me lo pueden remitir hasta el día lunes. Les agradezco mucho, muy gentiles, muy amables. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, doctor. Buenas noches, doctor.
Igualmente para todos.